Emilio cuenta con posgrados en políticas ambientales y desarrollo internacional en ciudades sostenibles por la Universidad de Harvard. Tiene 20 años de experiencia en cambio climático, gestión de recursos hídricos, desastres naturales, monitoreo satelital, modelación ambiental y cooperación internacional para el desarrollo. En el 2007 recibió reconocimiento de la NASA por su trabajo en el establecimiento y operación del Sistema Regional de Visualización y Monitoreo. También ha servido como consultor PENUMA, OMS, BID, USAID, y ha servido como miembro del Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y del Fondo de Adaptación, representante afiliado internacional de la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica, el equipo de biodiversidad y pronóstico ecológico de la NASA y punto focal de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Emilio también fue un ex becario Fulbright. Emilio, tienes todo un currículo. Prácticamente te dejo y te cedo la palabra. El piso es tuyo para que nos introduzcas este interesante esquema de inversiones verdes para redinamizar la generación de empleos en Panamá post-COVID-19. Nos pareció bastante interesante esta presentación y te cedo la palabra, Emilio. Sí, muchas gracias, Eduardo. Agradecido con la PEDE por el espacio que nos están brindando para presentar la agenda de sostenibilidad, desarrollo sostenible, particularmente lo relacionado con las inversiones verdes en Panamá. ¿Se ve bien la diapositiva, ingeniero? Sí, correcto, se ve bien, Emilio. Sí, bueno, primeramente, todos conocemos la realidad que está viviendo el planeta, una situación de pandemia que se había vivido ya hace casi 100 años, ahora se repite con otra enfermedad. Esta primera diapositiva presenta el estado mundial de los casos, y vemos que de hecho ayer anunciaron ya que Inglaterra se había pasado a Italia y España con el número de fallecidos. Es una situación muy lamentable para todo el planeta, y ahora todos como ciudadanos del país y del mundo tenemos que trabajar en equipo para dar Dios, se congeló. hoy en día. Emilio, te congelaste un momentito, para que sepa. Sí, y ahora, Ok, estás en línea otra vez. sí, gracias. Todos los países del mundo han empezado a tomar medidas económicas y fiscales. Este mapa muy rápidamente indica ya el número de países alcanza los 187 países que han tomado medidas. Este mapa no estaba tan verde hace un mes atrás. Luego de la reunión del Fondo Monetario Internacional, se empezaron a activar ya los diversos mecanismos de acceso a financiamiento multilateral para empezar a enfrentar esta situación. Panamá, como todos sabemos, ya está al norte de los 4.5 mil millones de dólares a los que ha accedido para enfrentar esta situación. En el caso particular de nuestro país, estos son los números al último informe. Vemos con preocupación, acá a la izquierda se ven los corregimientos, la cruz indica el número de fallecidos por corregimiento, y vemos con preocupación que mientras mayor hacinamiento exista, mayor va a ser el número de infectados y además el número de fallecidos. Así que las políticas públicas en materia de distanciamiento físico tenemos que seguirlas observando. Sabemos que es muy difícil y que muchas personas panameños tienen el reto de, además de mantenerse en distanciamiento físico, tienen que llevar el sustento a sus casas. Así que vemos con muy buenos ojos que finalmente las autoridades hayan llevado el tema del bono solidario a la utilización de la cédula. Y ahora, como siguiente etapa, estaría convencido de que además de los supermercados se podrían incluir las tiendas de abarrotería
a nivel nacional, ya que hay más de 10.000. Ayer vimos muy largas filas en los supermercados, y esto probablemente es porque la cadena de abastecimiento ahora se está concentrando en los supermercados y centros comerciales más importantes. Pero si se incluye la utilización de la cédula junto con las abarroterías, creemos que se puede entonces lograr mayor distanciamiento físico y poder reducir el nivel de contagio. Pero como dijiste en la introducción, ya mucho se está hablando de esto. El foro apropiado es la conferencia de prensa a las 6 de la tarde con las autoridades, donde nos dan más detalles sobre la situación. Panamá está viviendo un momento muy interesante. Ese momento podemos decir que inició a principios de la década pasada, cuando gran parte de la cooperación internacional para el desarrollo básicamente salió de Panamá, le dio el diploma de graduado a nuestro país como un país que iba muy rápidamente encaminado hacia convertirse en un país de renta media alta, lo cual se logró en las últimas 2 décadas. Ahora vemos cómo los flujos financieros de cooperación internacional de donación van mayormente de los países desarrollados hacia los países en desarrollo en África y en Asia. Esto es un mensaje muy claro al sector privado, que tiene que mantener el nivel de apoyo, particularmente a las organizaciones sin fines de lucro, para poder abordar los temas de desarrollo sostenible, particularmente los temas sociales y ambientales. Pero también es un mensaje a toda la comunidad que trabaja en la movilización de recursos para que ajusten sus estrategias de financiamiento y puedan acercar más rápidamente al sector privado. El sector privado panameño, como todo el sector privado mundial, está golpeado por esta crisis, así que ya vemos cómo muy rápidamente se ha reducido el nivel de financiamiento a las organizaciones sin fines de lucro. Así que es allí donde el Estado, a través del gobierno, debe implantar los mecanismos de financiamiento que garanticen que todo el sector social y el sector ambiental puedan tener los recursos necesarios para continuar su labor. La realidad es que los ciclos de crecimiento y decrecimiento, resultado de eventos extremos, no son nuevos para la humanidad. Esta gráfica presenta los últimos 70 años, por ejemplo, en los Estados Unidos, y vemos cómo por cada 68 meses de ciclos de crecimiento tienen aproximadamente 10 a 11 meses de ciclos de recesión. Ahora estamos ya en el tercer mes del ciclo de recesión, que esperamos sea superado a más tardar 2021. Todo va a depender, como sabemos, de la velocidad con la que la comunidad científica le brinde a la humanidad una respuesta, una vacuna que nos permita enfrentar esta enfermedad. Pero aquí creo que lo más importante que debemos resaltar es que los países desarrollados están tomando decisiones muy rápidas en materia económica. Ya vemos como, por ejemplo, Estados Unidos logró primeramente un paquete de $2 trillones y luego aumentó a 2.2 trillones para inyectarle ese recurso necesario a la economía. Hoy en la mañana el ministro consejero de Presidencia anunció que se están revisando aproximadamente 13 leyes para lograr dinamizar la economía del país, y aquí nuestro mensaje es muy claro de que todo ese proceso de discusión de la dinamización económica por medio de estas 13 leyes que está impulsando, además de la mesa económica, debe incluir una participación por parte del Ministerio de Ambiente en nombre de toda la comunidad ambiental del país. Así que nuestra invitación es a que esa mesa económica invite al ministro de Ambiente para que sea parte de esa discusión. Otra señal positiva que estamos recibiendo a nivel mundial es el índice Dow Jones, el índice de promedio averaje industrial, que está presentando un indicador de cerca de 23,000 puntos, y estos 23,000 puntos, si ven la gráfica, está muy por encima del histórico de este siglo, y por supuesto muy por encima que el histórico del siglo pasado. Así que los mercados están
reaccionando con mucha confianza, le están dando ese voto de confianza a las políticas públicas y fiscales que están implantando los países desarrollados, y creemos que eso va a lograr que se revierta esta situación. Si vemos históricamente una gráfica del Producto Interno Bruto de los países desarrollados versus la gráfica del Producto Interno Bruto de los países en desarrollo, vemos claramente cómo los países desarrollados ya tienen la costumbre de atender este tipo de situaciones. Ellos, por ejemplo, con las guerras, con otras pandemias, ya han implantado algunos mecanismos para poder fortalecer sus economías. Por otro lado, los países en desarrollo, particularmente los países con bancos centrales, también vemos que están tomando un papel beligerante en lograr que el problema por escasez de liquidez se convierta en un problema mucho más grande de insolvencia de las economías del mundo. Para el caso de Panamá, no hay precedente con respecto a lo que estamos viviendo. La única referencia que se podría hacer es la referencia relacionada con los 80s, durante la crisis económica, que se dieron cierres de bancos y todo otro tipo de actividades. Pero aparte de eso, nuestro país ha estado mayormente por encima del cero en materia de Producto Interno Bruto. Así es que este ejercicio que vamos a realizar todos juntos, gobiernos, empresas privadas, sociedad en general, nos debe llevar a frenar muy rápidamente esa recesión y convertirla en una oportunidad para que nuestro país prospere de la manera más verde posible. Ya Perú lanzó su informe, su plan económico. El plan económico representa cerca del 11% de su Producto Interno Bruto. También es un plan muy ambicioso de casi el 20% de su Producto Interno Bruto. Las tasas de financiamiento en Perú por sector están reflejadas en esta gráfica, y vemos cómo tienen toda una planificación desde mayo hasta agosto, con todos los sectores abriéndose, pero las actividades dentro de los sectores se irán abriendo de acuerdo en la manera en que gradualmente se vaya reactivando la economía. Yo estuve revisando a nivel mundial y creo que Perú ha sido el primer país en presentar este informe. Emilio, un momentito. Ya escuchamos que hay algunas personas que tienen el micrófono abierto, a cual se lo solicito lo puedan poner en silencio. Sería el informe o el plan de confinamiento para Panamá con, por supuesto, la autorización del Ministerio de Salud. Entonces, ¿dónde queda el sector verde, el sector que internacionalmente ahora se conoce como el sector de finanzas sostenibles? Mucha gente habla de finanzas verdes, de finanzas ambientales, pero el término correcto es el de finanzas sostenibles, que es el que se utiliza a nivel internacional. Y para eso creo que Panamá tiene que enfocarse en todo lo positivo que tiene y potenciar todo lo que tiene. Si Panamá entra a tratar de generar oportunidades donde no está posicionado, esto puede generarle algún atraso a algunas de sus actividades estratégicas. Y como muy bien lo dicen los economistas ampliamente reconocidos en el plano mundial, vamos a fortalecernos más donde somos fuertes y salir de esta situación, y las oportunidades que tenemos claras de posicionamiento tenemos que aprovecharlas a la mayor velocidad posible. La diferencia entre esta situación que vive Panamá y las anteriores es que todos los países del mundo la estamos viviendo. Así que si todos los países, por ejemplo, adoptan estrategias como la que han adoptado algunos países en Europa, eso va a crear un desbalance en la economía global que tenemos que evitarlo. Así que cada uno abordar el tema desde su perspectiva. En el caso de Panamá, creo que nosotros tenemos todas las herramientas y la sabiduría para no caer en la trampa del darwinismo de fortaleza. ¿Qué significa esto? De que entremos a pelear por ser los número uno en algo o ser los primeros en algo. Por lo que Panamá debe trabajar es en ser una plataforma de integración planetaria, de integración mundial en materia económica, social y ambiental. Y en la medida en que Panamá
sea esa plataforma de integración, sirva de plataforma de integración internacional, entonces muchas oportunidades se van a abrir para nuestro país y nuestra empresa privada. Así que en la proyección del ecosistema financiero tenemos un Ministerio de Ambiente que tiene una proyección al 2024 de 276 millones de dólares de presupuesto. Como saben, ya existe un fondo verde panameño que se llama el Fideicomiso de Agua Área Protegida y Vida Silvestre y se prevé que tenga un financiamiento de cerca de 75 millones. Recordemos que esos 75 millones, el 30%, de acuerdo a la normativa, debe ir a un fondo de inversiones. Ya, de hecho, a pesar de que apareció en las noticias, no recibió mucha publicidad. Ya el Ministerio de Ambiente, a través de Fideicomiso, está haciendo importantes inversiones en proyectos como, por ejemplo, la línea 2 del metro, y que deben generar los réditos necesarios para que ese fondo se enriquezca y se pueda reinvertir a la sociedad civil en general. Tenemos el Fondo Reforesta Panamá, que tiene que ser capitalizado, ya existe por ley 69 de 2017, sin embargo no está capitalizado. Esperamos que de aquí a 2024 reciba esa capitalización anual de 15 millones de dólares. El Fideicomiso Ecológico que administra Natura, ese fideicomiso fue reestructurado en 2017 y logró que los fondos del Fondo Fideco y Fondo Darien se convirtieran en una sola bolsa con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. En seguridad hídrica, nosotros estamos convencidos de que debe haber una inversión que esté un poco por encima de los 3.000 millones de dólares. Tenemos proyectos importantes que son proyectos de seguridad nacional, pero también son proyectos verdes para garantizar la disponibilidad de recursos hídricos para el consumo humano y las diversas industrias, incluyendo las operaciones del Canal de Panamá. Y aquí quiero dejar un mensaje bien claro. Este año no es un año niño, este es un año normal, y los valores meteorológicos lo están así presentando. Sin embargo, Panamá está en una carrera contra el tiempo para aumentar la capacidad de reservas de agua del Canal de Panamá. Si de aquí al 2030 Panamá no ha aumentado esa capacidad, es muy probablemente que un fenómeno del Niño nos golpee y nos haga detener las operaciones del Canal de Panamá por falta del recurso agua, porque el Canal de Panamá, como lo conocemos, ya no es una vía interoceánica. Ahora esa maravilla de la ingeniería mundial tiene dos vías, un canal y un canal ampliado. Entonces, tenemos que tomar este tema con la mayor seriedad posible y, si es posible, decretar un estado de emergencia para la construcción de las infraestructuras hídricas que nos permitan aumentar esa capacidad del recurso agua. En seguridad alimentaria, eso implica los presupuestos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y las entidades que rigen. Estamos cerca de los 1.000 millones de dólares. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, aproximadamente 10.000 dólares para este quinquenio, 10 millones de dólares para este quinquenio. Creemos que el Fondo del Clima le desembolsa a Panamá cerca de 250 millones de dólares allí. Recordemos que en 2015 Panamá hizo una donación al Fondo Verde del Clima. Este fondo tiene como meta capitalizarte hasta 100.000 millones de dólares anuales. Ya Panamá ha recibido los primeros recursos por parte de este fondo y, de hecho, la administración pasada se dejaron formulados unos proyectos y se hubo una licitación andando para el desarrollo de una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Así que nosotros estamos convencidos que eso, junto con el proyecto del corredor seco centroamericano, le debe permitir a Panamá inyectarle al menos 250 millones de dólares a la economía verde. Y por último tenemos el Fondo de Adaptación, que ya se logró movilizar cerca de 10 millones de dólares y están siendo ejecutados por la Fundación Natura para el desarrollo de proyectos en la zona de Azuero del país. Con respecto al ecosistema de evaluación y fiscalización ambiental, Panamá fue el primer país del mundo en implantar un sistema en línea que integrara los temas relacionados con evaluación y los temas relacionados con fiscalización. Y de hecho, luego de la implantación del sistema de evaluación de impacto ambiental en línea, se logró un aumento de un 57% en las admisiones
si la memoria no me falla, el último número que revisamos es que aumentó en un 48% el número de ingresos de estudio de impacto ambiental en línea, y de hecho ese 48% de aumento en la presentación de la documentación se dio entre 5 de la tarde y la medianoche. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los consultores ambientales junto con los promotores están ya utilizando el sistema. Esto coloca al Ministerio de Ambiente como probablemente el primer ministerio que responde a esos lineamientos que da el Ministerio de Economía y Finanzas sobre sistematizar o virtualizar todos los trámites burocráticos en las instituciones del Estado. Así que este sistema debe mantenerse, debe fortalecerse para que con transparencia de día se puedan hacer las evaluaciones necesarias. En el quinquenio pasado se lograron 146 mil millones de dólares en evaluación, de los cuales 39 mil millones fueron rechazados por incumplimiento con la normativa ambiental. Así que en la medida en que aumentemos estos esquemas de transparencia, estamos convencidos de que la sociedad civil va a gozar de un mejor ambiente. Con respecto al grupo de finanzas sostenibles, ya existe un grupo en Panamá, es el primero de América Latina. Ahora entiendo que México le va a seguir los pasos a Panamá y establecer un grupo que incluya a todos los actores del sector bancario del país, del sector financiero. Allí ya este grupo tiene la participación de la Superintendencia de Bancos, la Bolsa de Valores preside este grupo, incluye el Ministerio de Ambiente, también el Ministerio de Economía, y este grupo básicamente, el objetivo último de este grupo, que fue creado en 2018, tiene como meta convertir a Panamá en un hub de finanzas sostenibles. Gracias, Dios. Allí, resaltar bueno, que ayer hablé con Pichurri y también bonos y más o menos me contó lo que había pasado. Muy contentos con ese avance del grupo de finanzas sostenibles. Ya existe una área sostenible. Ayer me llamó al menos 12 bancos ya tienen sus sistemas de riesgos sociales y ambientales implantados, y eso representa cerca de un 80% de la inversión. Así que el sector bancario, el sector financiero va caminando hacia la sostenibilidad de la mano con las instituciones del Estado. Con respecto al sector forestal, Panamá está considerado todavía como uno de los países con mayor porcentaje de cobertura de bosque. De hecho, en enero las autoridades presentaron el informe de cobertura del 2012, que fue la última vez que se hizo informe con el detalle y la información satelital que existía, al 2019, y logramos pasar de un 62.1% de bosque a un 65% de bosque. Eso nos hace pasar o subir en el ranking 4 puestos por encima de Corea del Sur. ¿Y por qué comento Corea del Sur? Porque Corea del Sur es un país un poquito más grande que Panamá, tiene cerca de 100.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la población anda por los 60 millones de habitantes. Panamá, con 75.000 kilómetros cuadrados y 4 millones de habitantes, tenía una cobertura mucho menor que la de Corea del Sur por el desarrollo vertical que ellos han logrado. Ahora Panamá ya pasa a Corea del Sur en el ranking de países con mayor cobertura. En la región nos siguen Belice y después Costa Rica. Entonces, aquí es muy importante resaltar que en 2019 Panamá logró ser el primer país del mundo en pasar la auditoría forestal de Naciones Unidas. Se logró establecer un nivel de referencia forestal de 27.7 millones de toneladas. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez los mapas presentados por el gobierno nacional en el mes de enero pasen el proceso de validación internacional, entonces podemos acceder a un pago por desempeño de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal. Para más información pueden ver la plataforma Red Plus. Esa plataforma fue lanzada en la COP de Madrid, y básicamente allí hay aproximadamente 6 países que ya están negociando sus créditos de carbono. Estamos bajo el entendido de que
Gabón y Papúa Nueva Guinea están negociando contratos por cerca de 9 millones de toneladas en medio de la pandemia, imagínense. Y esos 9 millones de toneladas pueden ser vendidos por un poco más de $5 la tonelada. Así que estamos muy atentos de esa transacción. Panamá tiene ya todos los requerimientos, su documentación ha sido entregada a Naciones Unidas. Ahora nos toca ya entrar en el esquema de mercado y allí el gobierno nacional le toca entonces ya cruzar esa meta. Esto ha sido un esfuerzo de casi 20 años en el marco de la Convención de Cambio Climático que debe materializarse a más tardar 2024. La última vez que Panamá logró participar en el mercado de carbono fue en 2002. De hecho, a mí me tocó ser asesor del gobierno entonces, cuando el ministro era el ingeniero Anguissola, y logramos un acuerdo con el gobierno de Holanda por 66 millones de toneladas. Ese acuerdo no fue tan ampliamente aprovechado como se pudo, pero fue un primer paso en comercio de emisiones en el marco del mecanismo de desarrollo limpio, que ahora ha sido reemplazado por el acuerdo de París. Entonces, la oportunidad de financiamiento sostenible en el sector forestal, tenemos la ley 69 de 2017. Esa ley forestal nace de un esfuerzo de casi 3 años de negociación, de diálogo, encabezado por el sector. ANARA jugó un papel muy importante allí. Panamá implanta una nueva legislación en materia de incentivos fiscales para el sector forestal. Y esta ley tenemos que verla como una herramienta para mejorar nuestro nivel de competitividad en la materia, ya que, por ejemplo, países con índice de desarrollo sostenible mucho menor que el nuestro tienen, por ejemplo, el sector laboral tiene un mucho mayor acceso a la mano de obra que el sector laboral panameño forestal. Así que eso hace que el sector de, por ejemplo, plantaciones forestales tenga una carga laboral muy fuerte. Así que con estos incentivos esperamos que puedan ser aprovechados. Lo que pronosticamos o proyectamos en ese momento fue que entre 2018 y 2034 se tenían que hacer una inyección de cerca de entre 3.8 y 6 mil millones de dólares en el sector forestal. Esas inversiones, la mayoría con exenciones de impuestos muy importantes, deben lograr posicionar aún más Panamá en el sector. Así que tenemos que, en el marco del equipo económico, revisar la ley 69 de 2019 y lograr que parte de esa inversión que se ha conseguido para enfrentar el COVID sea utilizado para el desarrollo forestal, el desarrollo de agronegocios, el desarrollo agroforestal del país y reducir la tasa de desempleo en el interior de la República. Con respecto al tema de agua, el Plan de Seguridad Hídrica 2015-2050 tiene un portafolio de 560 iniciativas. Esas 560 iniciativas representan cerca de 11 mil millones de dólares de inversión a 2050. Si ustedes revisan ese documento, el documento, tanto ese como el de la estrategia forestal, están colgados en la biblioteca del Ministerio de Ambiente y también están colgados en la plataforma academia.edu. Si ustedes revisan este documento, van a ver el portafolio de proyectos y además identificar estas oportunidades. En este quinquenio que estamos viviendo, yo preveo que se realicen grandes inversiones para la seguridad del consumo humano y también para la seguridad del Canal de Panamá. Estas inversiones, por supuesto que van a permear a nivel nacional, ya que el agua es el primer eslabón que facilita el desarrollo sostenible. Con respecto a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Panamá ya tiene una estrategia que fue adoptada al 2050. Esta estrategia nos brinda una ruta con menos emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en la medida en que las renovables empiecen a presentar un precio un poco más atractivo, van a poder competir con los combustibles fósiles. Hemos visto cómo la fluctuación del petróleo a nivel mundial ha generado impactos
en la discusión sobre el cambio climático. Ahora estamos muy atentos a ver cuáles son las medidas que se toman en el contexto de la Convención de Cambio Climático para que todavía las renovables tengan una mayor participación en la solución de los problemas de desarrollo del país y que podamos migrar gradualmente hacia economías con cero emisiones de gases de efecto invernadero a más tardar finales de este siglo. Aquí también es importante resaltar que la movilidad urbana es clave. Panamá tiene que discutir un proyecto que está en la mesa y probablemente no sea esta administración, pero a más tardar 2030 hay que buscar la forma de integrar el interior de la República. El tren Panamá-David puede jugar un papel muy importante en la reorganización de nuestra economía para poder enfrentar las grandes inequidades que tenemos por falta de conectividad vial. Con respecto a biodiversidad, aquí probablemente está la oportunidad silenciosa más grande. Ustedes han sido testigos cómo los centros de investigación a nivel mundial se están peleando por lograr esa vacuna para frenar esta pandemia. Hasta ayer creo que eran 208 esfuerzos centros de iniciativas que estaban luchando por lograr la solución al problema. De esas, creo que habían cerca de 108 vacunas en discusión y 8 ya habían entrado en la fase de prueba en humanos. Y aquí creo que tenemos que tomar la foto más amplia posible. Nuestro país es un país que nació para triunfar, somos un país puente. Y en la preparación para este documento, esta presentación, yo buscaba información acerca del Instituto Gorgas y encontré que fue creado en 1921. Eso fue un poco después, o casi al final de la pandemia, de la pandemia española que le llamaban. Este centro, Instituto Gorgas, probablemente es la iniciativa institucional que nos da luces de qué es lo que Panamá tiene que ser en el plano mundial. Hoy en día todos estamos agradecidos por el trabajo que está haciendo Gorgas, todo el trabajo que está haciendo Indicasat. Pero de 1992 a la fecha ya Panamá se ha posicionado con la Ciudad del Saber, todas las organizaciones de Naciones Unidas que ya tienen sede en Panamá, el CIDES, el Centro Internacional de Desarrollo Sostenible, que fue creado en 2002, el COIBA-IP, Indicasat también, que recientemente fue reconocido por el trabajo que hizo para el desarrollo de las pruebas aquí en Panamá. Entonces, la gran oportunidad en materia de ingeniería genética, biodescubrimiento, está por llegar. En 2019, el Ministerio de Ambiente asignó recursos para el desarrollo de InnovaPark, que es básicamente un centro de innovación con sede en Azuero. Todo lo que usted está viendo en esta lista, todos tienen sede en la ciudad de Panamá. Así que para impulsar esa desconcentración de las capacidades y que panameños que son del interior del país estudiaron en las más prestigiosas universidades con becas de Senacid, ahora pueden regresar a su provincia y puedan desarrollar investigación científica sin la necesidad de tener que venir hasta la ciudad de Panamá. Así que Innovapar ya tiene un fondo que creo que son como $700,000 que fueron asignados por el Ministerio de Ambiente como un fondo semilla para ir fortaleciéndose. Adicionalmente, en 2018 Panamá ganó un concurso internacional para establecer una sede del ICBG, que es el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología. Ese centro tiene sede en Trieste, Italia, y es probablemente el centro más importante del mundo en materia de investigación de ingeniería genética y biotecnología. Y por interés de los países se abre entonces un concurso para establecer sedes fuera de Italia, y 2 países ganaron en 2018. Uno, China, que ya está construyendo su centro y andando, y el otro fue Panamá. El Ministerio de Ambiente hizo un compromiso de 2 millones de balboa en 2018-2019 para lograr esa materialización de este centro. Y ahora, en el marco de este financiamiento que estamos recibiendo para redinamizar nuestra economía, yo esperaría que por lo menos 1% de ese financiamiento, estamos hablando de que son, no sé, 4.5 mil millones de dólares, 5 mil millones de dólares, 1% serían 45 millones de dólares, se ha destinado para este centro ICBG, para Indicasat, para CIDES, para el Gorgas,
para que ellos fortalezcan esa capacidad o ese músculo nacional para poder atraer la mejor inversión, la mejor investigación posible en nuestro país, y que desde nuestro país entonces se logren esos descubrimientos para transformar el desarrollo internacional. El último es el CBDD, que es el Centro de Biodescubrimiento de Drogas. Este centro nace como resultado de la visita del vicepresidente de la India, primera vez que el vicepresidente de la India visita Panamá, y compromete a través del Exim Bank de India una inversión de cerca de $10 millones para que Panamá se convierta en el anfitrión de este centro. Y no es secreto allí la estrategia de la India. Hoy en día India es una potencia en materia de ingeniería genética y biodiversidad. Pero la biodiversidad de India no es infinita. India, reconociendo que Panamá está en el centro del mundo, que tiene una rica biodiversidad, decide asociarse con Panamá y pone a la mesa $10 millones para desarrollar este centro de descubrimiento de drogas a partir de la biodiversidad. Y con esto quiero terminar agradeciéndoles a todo el espacio para este conversatorio, y quedo entonces abierto a cualquier comentario, pregunta o respuesta. Gracias Emilio por tu presentación. Así de manera general veo que has presentado ante todos nosotros una serie de fondos y finanzas de todo tipo de clases, que muchas veces todos no sabemos a dónde están esas plata, porque al final cuando uno quiere acceder o accesar a eso no se ve, ¿no? Eso parece ser una de las grandes dificultades que tenemos nosotros, incluso el sector privado, para poder accesar a estos fondos y cómo tomar ventaja de esto. Has dado una presentación, prácticamente un bosquejo muy, muy grande de muchas cosas, y definitivamente nos pone en perspectiva ante la pandemia que estamos hoy viviendo, ¿no? Porque prácticamente el tema más importante es cómo vamos a salir de este negocio. Se habla de una nueva normalidad, que en lo personal esa nueva normalidad para mí es diferente todos los días. No sabemos una cosa, no sabemos la otra. Lo que sí podemos resaltar, que a raíz de todo esto, pues el medio ambiente pues ha tenido como resultado de todo esto muchas cosas positivas, ¿no? Y eso ya todos los conocemos. Pero sí preocupa que hay un gran interés a nivel mundial en reactivar la economía. Y muchas veces el reactivar la economía, no estoy seguro dónde va a quedar el tema ambiental. Desde muchos sectores se habla que se debe ir a una economía verde. De hecho, tenemos el mandato, tú lo mencionaste en tu presentación, incluso la ley 8 en su título 11 habla de cambio climático y una economía baja en carbono. Eso es un mandato que pues ni se dio en el gobierno anterior, ni creo que se está dando en este. De tener un plan quinquenal bajo en emisiones. Todo esto, con todos los diferentes fondos, no nos queda claro en lo personal cómo estructurarlo y seguir caminando al reto que tenemos, ¿no? Ahorita pues se lucha por los temas de salud y pues veremos cómo se va a reactivar la economía y así sucesivamente, ¿no? Las energías renovables jugarán su rol, pero ahora compite con un precio de petróleo bajo que pues todos sabemos en el momento que la economía se reactive, los mismos irán a subir. De hecho, creo que mañana sube la gasolina por lo que pude ver, ¿no? Y tener los precios bajos en los combustibles ahorita mismo, excepto por las generaciones de plantas termoeléctricas, no es que digamos sea algo bueno, porque tampoco podemos salir en nuestros carros y ahí tienes esa situación, como decía un meme por ahí, no es como darle una peinilla a un calvo. Entonces son desafíos que vamos a tener, ¿no? Y abro el tema, no estoy seguro cómo vamos a manejarlo aquí, para ser muy sincero, para que la audiencia te pueda hacer algunas preguntas sobre tu presentación. Yo sí quedé un poquito confuso con el tema de los mapas y esto, que posteriormente pues, lo puedes aclarar. Pero bueno, lo dejo ahí. Así que no sé si tienes algún comentario a mis comentarios para empezar y abrimos la conversación para otras preguntas del que estamos presentes. Sí, muchas gracias. Y creo que allí has dado en el clavo en relación a
en la identificación del financiamiento. Recordemos que el financiamiento verde va acompañado con una fuerte participación y voluntad de las autoridades. Aquí tenemos solamente dos caminos. Un camino centralista, donde las autoridades creen que pueden hacer todo solos y al final no van a poder hacer nada. Y un camino de amplia participación, donde el sector privado conversa con las autoridades, las organizaciones sin fines de lucro conversan con las autoridades, logran acuerdos para llevar adelante proyectos en beneficio de todos. Ya Panamá, en la administración pasada, de hecho, se presenta el anteproyecto de ley de alianza público-privada y fue aprobado en esta administración. Ahí se abre un gran espacio. Y aquí realmente el reto va a ser el nivel de centralismo que quiera aplicarle el gobierno a las medidas que tome. Si el gobierno piensa que va a llegar solo con un trofeo a la meta, no va a llegar, porque estamos en un mundo integrado, estamos en un mundo donde todos los actores debemos trabajar en equipo en la misma dirección y llegar a la meta todos juntos. Así que aquí la invitación es clara. Ya, por ejemplo, con el fideicomiso hicimos una gran demostración de apertura. Con ese fideicomiso se lograron financiar cerca de 240 proyectos, todos los proyectos mayormente fuera del Ministerio de Ambiente, para que la empresa privada, la micro, pequeña, mediana empresa jugaran un papel en el tema ambiental. Las organizaciones sin fines de lucro. El Grupo de Finanzas Sostenibles anunció que la Bolsa de Valores había colocado cerca de 200 millones de dólares en bonos verdes. Y aquí quizás, si trato de entender lo que me está preguntando con respecto a la identificación del fondo, va a tomar mucha colaboración, mucho trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo va a permitir que se vincule el sector privado con las empresas. Le voy a dar una anécdota, creo que lo tengo por aquí, dame un segundito. En medio de la pandemia, uno de los ganadores del fideicomiso recibe ya el producto que mandó a manufacturar, que es un juego, no sé si lo están viendo en la televisión, un juego que se llama Ecopolis. Este juego llegó a Panamá y tuvo que pasar sus respectivos 14 días de cuarentena. Y luego de los 14 días de cuarentena, el promotor del juego, el ingeniero Andrés Tartén, de la Ciudad del Saber, pudo sacar su contenedor y está vendiendo este juego hoy en día. Y eso es un ejemplo en el plano práctico de cómo un emprendedor panameño, un microemprendedor panameño, ya tiene un juego que ahora de hecho está pensando ver cómo, y aquí probablemente si hay alguien en Naciones Unidas, cómo logra que Naciones Unidas adopte este juego, porque básicamente este juego es acerca de cómo cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Ok, excelente, Emilio. Bueno. Igualmente, bueno, nos queda seguir trabajando en grupo todos. Desde APEDE, pues nosotros hemos estado capacitando ya por varios años al sector privado, y el sector privado pues tiene muchas ideas y muchas ganas de trabajar ha sido trabajando con las autoridades anteriormente y con las actuales, por supuesto, ¿no? Obvio que a veces no quedan las señales claras cuando se habla de tantos millones, y en lo personal también a veces me refiero a ellos, pero las reglas del juego y accesar a ellos no son tan fáciles. Bonos verdes, muchas veces la gente no entiende qué es estos bonos verdes y se confunden con muchas cosas, ¿no? Pero ahí están, y es lo principal que creo que quieres resaltar, y debemos nosotros tomar ese mensaje y pues crear la capacidad para que esto camine en la dirección correcta. Voy a hacerte una pregunta que hacen del público cuando hablaste del Fondo Reforestar, ¿a qué se refiere, no? Y te leo porque es bastante interesante. ¿Cuáles las estrategias para que las plantaciones con fines lucrativos no afecten la funcionalidad de los ecosistemas? Y comenta que en particular cuando hay datos científicos publicados que nos indican que en Panamá no existe una conectividad funcional entre bosques y que hay mayor prevalencia de virus en murciélagos, en particular virus de hepatitis B, que son virus muy similares al virus hepatitis en humanos, lo que nos sugiere que si continuamos debilitando los ecosistemas, aumentamos las probabilidades de un salto de los virus que ocurren naturalmente en murciélagos a humanos. Un comentario bastante largo,
pero creo que se refiere a temas de debilitar nuestros ecosistemas, pues están relacionados a la deforestación. Y ahí pues la pregunta desde el inicio, ¿a qué se refiere con capitalizar el fondo de reforestar? Sí, ok. Bueno, primeramente, si no logro por cuestiones de tiempo responder todas las preguntas, si me las pueden hacer llegar y yo se las por escrito, entonces respondería todas las inquietudes que hemos recibido en los comentarios. Con respecto al el tema forestal, la ley 69 de 2017 establece un nuevo régimen de incentivo a la reforestación. En ese régimen de incentivo, y de hecho le voy a hacer llegar esa ley, se establece, por ejemplo, que el Ministerio de Ambiente reembolsaría el 100% de las inversiones si son proyectos de conservación. Ahí estamos hablando que cerca de los 15 millones de dólares que se deben abonar a través del Fondo Reforesta Panamá deben ser utilizados para proyectos de conservación. De hecho, el plan, la Estrategia Forestal Nacional establece un monto de 25.000 balboas por proyecto para que las comunidades empiecen a desarrollar sus viveros y a restablecer esta conectividad forestal en el país. Ahora le corresponde, bueno, a las autoridades de turno ya, digamos, ejecutar esta normativa, que es ley de la República, no es una reglamentación ni un decreto, es ley de la República que fue adoptada unánimemente por el gabinete de la Asamblea y que fue sancionada en octubre del 2017. Con respecto al papel de la biodiversidad, de hecho, queda más claro y evidente de que la pandemia que los bosques juegan un papel en toda esta relación de zoonótica y de las enfermedades de las cuales estamos padeciendo. Así que de ahora en adelante debe haber una mayor disposición, no solo por Panamá, sino por toda la autoridad del mundo para prestarle aún mayor atención al tema. Y aquí un mensaje: muchos países van a cometer el error de aprovechar este espacio para empezar a planificar nuevamente. Los fondos en materia de desarrollo sostenible son fondos muy dinámicos y Panamá no está en la lista de prioridades del mundo. De hecho, Panamá no existe en esa lista de prioridades. Así que nos toca a nosotros, con los recursos que tenemos, reajustarlo para poder responder a estas necesidades. Y los fondos existen. El fondo, el fideicomiso incluye fondos, por ejemplo, el Fondo de Vida Silvestre, que fue creado en 1994-95 y que no había sido utilizado. Y ese dinero estaba ahí en el banco. Ahora está en el fideicomiso y le toca al Ministerio de Ambiente no solo hacer la reestructuración de su presupuesto por la pandemia, sino reestructurar el fideicomiso para que más actividades fuera del ministerio se puedan realizar. Si se utiliza esos fondos para funcionamiento u operación del ministerio, entonces no está cumpliendo ese propósito. Así que ahí está el dinero, está reglamentado. Los formularios están en la página web fondoverde.gov.pa y son formularios bien sencillos de 5 páginas. Ya 240 proyectos fueron aprobados en la administración pasada. En esta administración esperaremos que se aprueben cerca de unos 750 proyectos con ese fondo. Interesante, Emilio, tu respuesta específicamente sobre este fondo y pues obviamente que se espera que se aprueben muchos más proyectos, ¿no? Y una vez que pase la pandemia, pues todos podamos estar ahí contribuyendo y beneficiando a todo el tema ambiental desde esta perspectiva, ¿no? Hay una pregunta interesante, quiero hacértela: ¿cómo se inserta la dimensión local territorial en las oportunidades de negocios ambientales? ¿Hay capacidades a nivel municipal? ¿Las reglas están claras? Sí, excelente pregunta, y aquí creo que Panamá tiene que hacer un esfuerzo monumental para salir de la lista de los países menos descentralizados del planeta. Creo que estamos entre los 10 países menos descentralizados del mundo. Volviendo al fideicomiso, de hecho, el fideicomiso tiene su junta directiva a un miembro de la Asociación de Municipios de Panamá. Todos los municipios pueden aplicar este financiamiento, y esto no es un financiamiento que nace que se alimenta de donaciones internacionales. Este es un financiamiento que aprovecha
todos los recursos que son ingresos del Ministerio de Ambiente, en los próximos meses los ingresos del Ministerio de Ambiente van a bajar, pero todos los proyectos energéticos del país, los proyectos constructivos, los proyectos extractivos, tienen que hacer sus pagos, sus indemnizaciones, todos esos recursos van a ese fideicomiso. Así que nosotros prevemos, por ejemplo, Minera Panamá tiene, creo que si no me falla la memoria, tiene una deuda cerca como de 12 millones de dólares. Esos 12 millones de dólares tienen que ir a ese fideicomiso y luego ser redistribuidos a través de un proceso competitivo que estableció el Banco Mundial. Así que esto lo hicimos también de la mano con el Banco Mundial. Es importante resaltar eso para el tema de transparencia. Se hizo una página web, fondoverde.gov.pa. En esa página web, los alcaldes, la pequeña, micro, mediana empresa puede acceder, bajar el formulario y aplicar a este mecanismo financiero. En 2018-2019 se hicieron 2 convocatorias. Por norma se tiene que hacer una convocatoria por año. La convocatoria de este año debe estar saliendo en los próximos meses y yo considero que debe estar abriendo a concurso a nivel nacional aproximadamente unos 7 u 8 millones de dólares en el caso más conservador. Si Minera Panamá paga lo que debe, si otras empresas extractivas pagan las deudas anuales que tienen con el ministerio, entonces ese mecanismo va a llegar a cerca de 15 millones para este año en adelante. Interesante. Yo asumo que todas estas empresas deben pagar, porque eso no es que si pagan o no pagan, esa es la obligación de ellas de pagar, ¿no? Y eso capitaliza el fondo, ¿no? Bueno, poco se oye de esto, pero me imagino que las autoridades trabajan en estos esquemas, ¿no? Y eso es importante que pues todos lo sepamos, porque al final se trata de capitalizar para poder hacer todos estos proyectos verdes, ayudar a los ecosistemas, todo este esquema de diferentes actividades que pues muchos de nosotros y muchos en el interior, en ONGs, pues aspiran a accesar, ¿no? A veces el acceso es el que siento que es bastante difícil o complejo y toma su tiempo, ¿no? Pero eso tal vez habría que, no digamos flexibilizarlo, pero hacerlo de una manera más expedita, es mi opinión personal, porque constantemente oigo quejas de cómo accesar a estos fondos y es así, ¿no? Eso hay que ver cómo lo manejamos. Hay una pregunta, hay un comentario más que todo que me parece bastante interesante y dice lo siguiente: mi ambiente ha mantenido la suspensión de todos los procesos administrativos en esta cuarentena, lo cual significa que el sector de la construcción se mantiene en un letargo que al suspender la cuarentena se traducirá en un lento despertar y esto afectaría la economía y las tasas de empleo. El sistema de evaluación y fiscalización ambiental debe considerar una transformación inmediata de sus plataformas para unirse de forma efectiva al ritmo que necesita el país para activar su economía. ¿Tú puedes darnos tu opinión y recomendación sobre este comentario? Sí, bueno, el proceso de transformación del sistema de evaluación ambiental ya se dio. Nos tomó 4 años de trabajo junto con el sector empresarial poner un sistema en línea que está trabajando muy expeditamente. Repito, se han logrado aumentar las emisiones en un 57%. Si el sistema no está en línea, entonces vamos a quedar imprimiendo papel de vuelta como si estuviéramos en 1998, cuando arrancó el sistema de evaluación de impacto ambiental. Con respecto a la transformación, efectivamente ya está en una fase final y ahí tiene que trabajar capaz con el Ministerio de Ambiente las guías de buenas prácticas para el sector constructivo. Se avanzó en guía buena práctica en algunas actividades y algunos sectores de la economía, pero no en todos. Ya esos documentos están avanzados. Algunos, de hecho, cuando salimos del ministerio los dejamos para que la próxima administración le diera su último revisión y los firmara. El momento que estamos enfrentando nos debe obligar a ser permanentemente transparentes y tomando en cuenta que la transparencia no es una voluntad ni es un derecho, es un deber de todos los ciudadanos. Ese proceso de transparencia en los trámites ambientales se logró con el sistema de evaluación de impacto ambiental y el de fiscalización ambiental. Esos sistemas están en línea. Ahora el siguiente paso es identificar los cuellos de botella que existan luego de esta primera implantación para
lograr no flexibilizar la norma ambiental, sino asegurar la transparencia en la aplicación de la norma ambiental. Porque si flexibilizamos la normativa ambiental, entonces vamos a estar celebrando hoy, pero vamos a estar con otras epidemias o eventuales pandemias en el futuro por no haber hecho las cosas bien. Así que tenemos que trabajar en identificar esas pequeñas oportunidades incrementales en mejorar el sistema. Y nuevamente, hay una tendencia que entendemos por algunas administraciones de que quieren decir que están empezando de cero y que no se había hecho nada. El país ahora mismo está en una situación en la que todos tenemos que trabajar y mirar hacia adelante y lograr los objetivos para los cuales nuestras instituciones fueron creadas. El Ministerio de Ambiente ahora va a tener una presión muy fuerte por todos los sectores de la economía, y algunos de hecho hasta van a pedir que eliminen los estudios de impacto ambiental, que eso ya ha ocurrido en el pasado. Y la posición que nosotros tuvimos en ese momento fue: señores, vamos a hacer el sistema más transparente, sentémonos a la mesa de diálogo. Fueron 3 años de diálogo con el sector privado, las ONGs, la ciudadanía en general, para lograr un sistema en línea que ya está funcionando. Y eso tuvo un costo, eso fue financiado por la CAF, junto con cerca de $8 millones en proyectos de reforestación que se financiaron, todos concursados tanto nacional como internacionalmente. Ok. Aquí hay un comentario, pero no creo que tú tengas que responder, pero lo hago porque es relacionado al fideicomiso, ¿no? Aparentemente hay bastantes proyectos ya aprobados por Mi Ambiente, pero sin embargo no se desembolsan. Obvio que no creo que se vayan a desembolsar en estos tiempos. Y la pregunta es qué hacer, ¿no? Solo lo comento para todos porque pues es una queja que he escuchado varias veces y pues definitivamente ya esto depende de las nuevas autoridades, ¿no? O sea, hay proyectos presentados y aprobados, pero no sé si es que no disponen de los fondos. Obvio que en este momento nadie puede hacer nada de estos proyectos, pero ahí es un comentario, ¿no? Aquí, no, y muchas gracias. Aquí quiero aclarar de que esos fondos existen, y si los proyectos fueron aprobados previo a la pandemia y fueron refrendados, no veo cuál sea la barrera para materializar esos proyectos. Si ven la lista de los proyectos, todos son proyectos ambientales, proyectos que no tienen conflicto con nadie, proyectos que tienen como meta reforestar, hacer viveros, proyectos que quieren desarrollar sistemas sostenibles. El recurso está, y ese recurso está por ley, así que no creo que eso pueda ser tocado. Hubo un compromiso por las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso viene de la ley, por ejemplo, el proyecto el fideicomiso se alimenta de la ley forestal, de la ley de vida silvestre, del fondo COIBA, son fondos que están establecidos por ley de la República, y no veo por qué un contrato que ya ha sido refrendado por la Contraloría General de la República tenga alguna barrera para ser desembolsado. Aquí, por ejemplo, yo le enseñé el juego, este juego, ya la pequeña empresa se comprometió, hizo sus inversiones, y que el gobierno utilice de excusa de que no hay fondos para pagarle cuando esos fondos existen. Ya están en banco y están en Capital Bank. Se hizo con el apoyo del Banco Mundial, se hizo una licitación pública internacional para que un banco privado administrara estos recursos. Entonces, los fondos llegan al Banco Nacional, se llevan a ese banco para que se hagan los desembolsos. El 30% entonces queda con el Banco Nacional para las inversiones de sostenibilidad de largo plazo de este fondo. Así que esa sería mi manera de entender esta pregunta. El país no puede parar. Hoy más que nunca las ONGs, las pequeñas, micros, medianas empresas necesitan el apoyo del gobierno nacional, porque detrás de ese logo de esa ONG, de esa pequeña empresa, hay seres humanos, y esos seres humanos hicieron una inversión en tiempo, prepararon todos los documentos, compitieron a nivel nacional con reglas del juego establecidas por el Banco Mundial, ganaron, otras perdieron, y ya están ejecutando sus proyectos. Así que sería lamentable que demos un paso hacia atrás cuando lo que queremos es descentralizar la gestión pública.
Bueno, definitivamente que ese es un buen mensaje que nos da Emilio y estamos todos de acuerdo en esa línea. Voy a hacerte algunas preguntas. Sabes bien que mi tema es prácticamente desde la perspectiva de cambio climático, integrando prácticamente todos los sectores de una manera u otra, ¿no? Eh, Tú dejaste un plan de cambio climático al 2050. Recientemente o casualmente hoy escuché de que hay un nuevo plan o van a hacer un plan de acción al 2050, ¿no? No tengo claro cuál es uno, cuál es otro. A veces siempre estamos duplicando las actividades o qué sé yo. ¿Sabes algo de esto que puedes opinar sobre este esquema? Y posteriormente a esto te digo porque en teoría pues este año Panamá debe presentar sus nuevos objetivos de ambiciones en su contribución nacionalmente determinada ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Pues obvio que todos los países del mundo ahorita están en un proceso de que no se sabe cómo esto va a ser ante esta pandemia, ¿no? Pero ¿qué puedes decirnos tú o comentarnos al respecto? Y al final, pues nosotros como APD, pues lo que a veces nos dificulta es que seguimos ciertos lineamientos que manda el gobierno, luego viene un nuevo gobierno, aparentemente salen nuevos lineamientos, salen nuevos planes y pues eso también nos preocupa. Me inserto en la creación, la ley que creó el Ministerio de Ambiente y prácticamente en construir la economía baja de carbono quinquenalmente, que no la hizo el gobierno anterior ni la está haciendo este tampoco, y no estoy seguro ni para dónde vamos, pero sin embargo hablamos de un plan al 2050. ¿Qué pudieras comentarnos sobre esto? Y después te haré una pregunta del tema forestal que me llamó la atención, un comentario que hiciste. Sí, gracias. Bueno, no he tenido acceso a la noticia esa, pero sería en este momento caer en hacer lo que ya está hecho. Existen planes de largo plazo. El sector ambiental panameño, a diferencia del sector ambiental de todos los países de América Latina, tiene una planificación de largo plazo en forestal, en cambio climático, en diversidad biológica y en seguridad hídrica. Definitivamente que esa planificación tiene que actualizarse quinquenalmente, y eso lo establecen los decretos ejecutivos a través de los cuales fueron aprobadas. Pero la realidad es que estamos viviendo un momento en el que un proceso de planificación en medio de una crisis puede correr el riesgo de ser visto como una manera de dilatar la respuesta que la ciudadanía está esperando. Y si tú le dices a la ciudadanía, bueno, ¿qué va a hacer en cambio climático? Voy a hacer una planificación. No creo que la respuesta social va a ser la esperada por parte de las autoridades. Mi mensaje, con mucha humildad a las autoridades, es que tomen lo que está hecho, traten de lograr la respuesta más rápida posible para que la ciudadanía pueda recibir los beneficios. Eso por un lado. Por otro lado, y con mucha humildad lo digo, tengo ya 20 años de experiencia en cooperación internacional, y cada vez que un país en desarrollo entra en un proceso de planificación para estructurar algún sector, todos se paran de la mesa. Porque la cooperación internacional hoy en día está buscando resolver los problemas inmediatos. Así que la cooperación se va a querer ir para África, incluyendo la inversión privada, se va a querer ir para África, para otros países. Así que ya tenemos una planificación, ya tenemos una segunda línea del metro que nos está dando desarrollo sostenible. Ahora hay una propuesta de una tercera línea que ya fue, de hecho, fue adjudicada. Esa tercera línea, por ejemplo, se podría financiar parcialmente con bonos verdes. El grupo de finanzas sostenibles tiene toda la experiencia en eso. Y aquí quizás una voz de alerta, yo vi con mucha preocupación un mensaje de que la tercera línea del metro lo iban a hacer subterránea porque era más viable. Técnicamente puede ser más viable, pero financieramente no es viable, y menos en estos momentos, cuando esos recursos tienen que irse para sostener a la pequeña, la micro, la mediana empresa que están teniendo grandes problemas, sostener nuestro sector financiero, sostener al país en general. Entonces, llevar un proyecto de una línea del metro, como ya estaba planificado y adjudicado, a cambiarlo para llevarlo a nivel subterráneo puede tener hasta impactos en la planificación que tiene que hacer el Canal de Panamá para su tercer juego de esclusa.
Entonces son todas esas cosas que tenemos que pensar cuando estamos en estas sillas temporales en el gobierno para asegurar que nuestro crecimiento no entra en conflicto con las actividades que se desarrollan en diversos sectores. Así que, en corto, la línea del metro subterránea, la línea 3 a Arraiján, primero ya tenemos un año de atraso en eso, un año de atraso discutiendo. Si acuerdan hacerla, tienen que hacer un estudio de impacto ambiental nuevo. Ingeniero, probablemente usted sabe más de estudio de impacto ambiental que muchas personas en el país. Un estudio de impacto ambiental de esa magnitud tomaría entre 6 a 8 meses más, incluyendo las consultas públicas. Entonces, el país quiere respuestas inmediatas. Y es por eso que la invitación se mantiene para que, con los mecanismos financieros que tenemos, particularmente en el tema ambiental, que es el que manejo, con ese mecanismo financiero que tenemos, hagamos el reajuste y podamos resolver lo más rápido posible. Esos recursos que han venido de la banca multilateral, por supuesto que van a tener una serie de presiones, y ministerios como el MOB, Ministerio de Vivienda, otros ministerios van a tener prioridad para acceder a ese financiamiento. El Ministerio de Ambiente, con lo que tiene, si lo maneja apropiadamente, puede estar desembolsándole recursos a las ONG que estamos en mayo. Ya el 15 de mayo, muchas de las ONG no van a existir, porque un bono solidario no va a permitir que una organización ambiental se mantenga abierta. Entonces, el Ministerio de Ambiente tiene que estar en una mesa de diálogo constante con las más de 200 organizaciones que a nivel nacional están pasando por un estrés financiero sin precedentes como resultado de la pandemia. Al menos esa es mi recomendación. No, gracias por la recomendación. Obviamente tomo de tu comentario que sí, hacer un estudio de impacto ambiental de esa magnitud puede llevar hasta un año. Desde el momento que lo haces, lo termina y lo aprueban, puede ser un año y un año más de atraso, ¿no? Obvio que son otros los que toman decisiones y la razón de estos cambios, pues definitivamente pues, obedecen a otras circunstancias que lo personal no manejo, pero son nuestras realidades, ¿no? Pues el tema político siempre está ahí, no lo podemos dejar por fuera, ¿no? Y te dije que te haría otra pregunta porque me llamó la atención que mencionaste de que Panamá pudiera capitalizar algunos recursos dado la configuración, el nuevo resultado del mapa que presentaron en enero de este año, si no me equivoco. En la cual, pues si lo comparamos con el del 2012, personalmente siento que no se pueden comparar, pero son esquemas que sirven de base y tener una idea, ¿no? Creo que mencionaste el del mapa de 2012, teníamos una cobertura boscosa de 60-62%, yo tengo entendido que es 60% y el nuevo mapa está alrededor de 65%. Y hay una ganancia por lo que te escuché, ¿no? ¿Y eso, a qué te referías tú en eso? Porque si es así, pues entonces estamos recuperando nuestro ecosistema, pero sin embargo siempre escucho mensajes totalmente opuestos a esto. Y es como contradictorio, ¿no? No sé, y también creo que mencionaste el tema de que se habían presentado, pues todos estos datos de Panamá habían sido verificados ante la Convención Nacional de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Puedes abordar un poquito más sobre eso? Sí, ok. Primeramente, para abordar el tema de cobertura, Panamá es el país con más bosques de manglares en la región centroamericana. De hecho, el 33% de los bosques de manglares están en Panamá. Con respecto al tema de los mapas, es un tema altamente técnico, y aquí quizás una sugerencia a todos los participantes es que consulten con los ingenieros forestales idóneos en la materia. Panamá tiene colegio de ingenieros, tiene otras asociaciones que aglutinan a estos especialistas y pueden conversar en mayor amplitud sobre los temas técnicos. En el marco de la Convención de Cambio Climático, todos los países voluntariamente se deben poner a disposición para un proceso de auditoría del sector forestal en aras de reclamar los certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
a través de un esquema que se llama pago por servicios por servicio forestal, perdón, pago por desempeño forestal. Para lograr esa acreditación o esa certificación, las Naciones Unidas envía un equipo especialista independiente internacional a Panamá para hacer esta auditoría. Este proceso en Panamá tomó casi 1 año y medio, y como resultado de ese 1 año y medio de trabajo, Panamá, y lo pueden ver en los medios de comunicación, Panamá se convierte en el primer país que logra la aprobación de las 5 actividades que cubren el sector forestal. Ahora entendemos que Belice va a ser el segundo país de la región y del mundo que logra la verificación de sus 5 actividades forestales. Eso, primeramente, le da validez al trabajo técnico que se hizo en el ministerio y que se corroboró con este mapa. Sin embargo, los números que presentó el Ministerio de Ambiente en enero para que pasen el proceso de auditoría internacional tienen que respetar, por ejemplo, la categorización utilizada y adoptada ya por Naciones Unidas, la categorización del mapa de 2012 y otra serie de elementos técnicos. Así que yo vería este resultado preliminar del Ministerio de Ambiente como un resultado positivo. Fue una auditoría, entiendo lo que presentó el Ministerio de Ambiente fue entre 2012 y 2019. El que presentamos en nuestro momento tuvo una extensión hasta el 2018. Con esos datos, porque al final ni siquiera es un mapa, pero eso ya sería entrar en muchos detalles, ni siquiera es un mapa. Esos datos son verificados internacionalmente para luego Panamá pueda en el plano internacional solicitar pago por desempeño. En la presentación yo le hablé de 27.7 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto quiere decir que una vez el mapa que presentaron las autoridades pase el proceso de auditoría y homologación con el estándar internacional, entonces Panamá puede cobrar. En julio de 2014, Panamá estaba en la puerta del banco listo para cobrar estos recursos. Y es por eso que se puso en la plataforma Red Plus, entonces, a nuestro país, para que se sumara a Papúa Nueva Guinea, a Gabón, que son los países que más avance han demostrado después de Panamá, para empezar a cobrar. Y si volvemos, tocamos el 5% que argumentamos que se aumentó la cobertura, si aumentamos el 5% el contenido de carbono de nuestros bosques, según lo que se presentó en el mapa de julio, entonces estaríamos hablando de un poco más de 1 millón y tanto de toneladas. Así que multiplicamos ese millón vamos a decir que 2 millones de toneladas por un precio de mercado de 5 dólares, estaríamos hablando de que el país debe recibir 10 millones de dólares de pago por desempeño a más tardar 2021. Entonces, estos son procesos muy paulatinos. Esto empezó en 2016, 2015. Ya logramos la certificación. Ahora viene la validación de estos números. Y si el Ministerio de Ambiente no cumple con el esquema establecido internacionalmente, entonces queda por fuera y no va a recibir ni un centavo el país. Y no es que lo va a recibir el Ministerio de Ambiente, porque si yo tengo una reserva privada y mi reserva privada ha demostrado que ha aumentado el contenido de carbono, entonces parte de ese dinero tiene que ser entregado al propietario de la reserva privada, o la comunidad indígena, o la ONG, o quien muestre titularidad de la propiedad. Ok, gracias Emilio por aclarar el concepto. No veo más comentarios. Te voy a pedir una última reflexión de tu parte, que puedas enviarnos a todos nosotros, los miembros de APD, sino a todas otras personas que nos están escuchando, ONG, sociedad civil, y pues definitivamente agradecerte por tu tiempo. Sí, bueno, reiterar el agradecimiento a APD por el espacio, por este conversatorio que nos permite tocar temas que son temas de mucha importancia para la ciudadanía. La pandemia la estamos viviendo todos, la pandemia no la está viviendo una pequeña empresa, un individuo, un gobierno, una ONG, la estamos viviendo todos. Y cuando tenemos un reto de esta magnitud, es cuando más unidos debemos estar para poder enfrentarlo y que todos salgamos adelante. Panamá es un país que está destinado a triunfar. Nuestro país tiene la capacidad humana, tiene las herramientas, tiene los instrumentos
para poder convertir este problema en una gran oportunidad, y en el sector ambiental particularmente, cuando ya la modernización de la estructura sistémica ambiental del país fue realizada. Ahora nos toca ejecutar, y en esa ejecución los recursos ya están a disposición para que entonces se puedan llevar adelante y que todos podamos ser beneficiados de la belleza de nuestro país. Ok, gracias Emilio. Tomo tu último comentario en algo muy importante: trabajar unidos. Eso es clave para todos nosotros. Pues desde el punto de vista de APD siempre eso es lo que hemos querido hacer, teniendo claro el norte el norte que debemos seguir, ¿no? A veces eso es lo que a veces confunde un poco entre todos nosotros, ¿no? Los recursos, por lo que veo de tu presentación y tu último comentario, están ahí, y como bien dices, Panamá es un país para triunfar, y no dudo que sea así, y de hecho estoy seguro que lo vamos a hacer, seguir demostrando como se ha hecho anteriormente en estos temas y como en muchos otros más. Nuevamente le agradezco a todos los que han participado en esta primera reunión virtual que hemos tenido de parte de la Comisión de Ambiente. Ya nos hemos activado y vamos a estar presentando otros temas. Y como dije al inicio de mi presentación, vamos a estar preparando lo que por general siempre teníamos un foro de ambiente en APED en el mes de junio. Ya estamos haciendo los preparativos y simplemente es ver cómo va a ser el esquema o la estructura que vamos a utilizar. Va a ser definitivamente que virtual, pero para que estén anuentes de nuestros próximos anuncios sobre estos esquemas que vamos a estar presentando, no solo para los miembros de APD, sino para toda la comunidad panameña, para todos nuestros seguidores. Así que nuevamente gracias a todos y todas por su participación, y nos vemos pronto en otro evento. Chao.